La maquinaria de propaganda del gobierno no deja hueco sin llenar. Ese es su hálito, su objetivo y su medio siempre para acceder o conservar el poder. Y así como en materia política siempre implica aplastar a quien piensa distinto, en materia de comunicación también busca asfixiar la propia disidencia. Tomemos como base un universo pequeño, X y sus 18 millones de usuarios, cuyos intereses principales, cerca del 90% de ellos, se ubican en temas de entretenimiento, videojuegos, música, deportes, incluso cocina. Y muy relegado al 10%, la mayoría de estos usuarios utilizan esta red social para informarse e incluso también para hacerse una opinión. Entre ese 1.800.000 personas que usarían Twitter, hay que restar todavía los usuarios inactivos, que representan o llegan a representar hasta el 30% en distintos países. Además, desde luego, habría que desbrozar las legiones de bots y troles que forman parte de ejércitos de contiendas políticas, como para llegar a un cercano 1 millón de usuarios. Entre estos, el 35%, si hemos de establecer un porcentaje relacionado con las votaciones del 2 de junio, están de acuerdo con el gobierno federal y el restante están de acuerdo con la oposición. La propia indiferencia marcaría igualmente un universo aún más pequeño. El caso es que sean 700.000 usuarios o 1 millón, ese es el universo que muchos desde luego creen que así de pequeño puede representar a la propia realidad misma, cuando en efecto, en este mismo ejemplo, estamos viendo que no es así. Pero decía, el gobierno federal ocupa a distintos personeros, pregoneros de su propio mensaje, en efecto, con la intención de aplastar también esos pequeños reductos del intercambio público. Por eso es una equivocación responderles en los mismos términos a ellos, con las adjetivaciones que sea, y este no es un planteamiento ético o moral, el mío, sino justamente y rigurosamente un planteamiento político, porque la función que tienen estos personeros es justamente la que acabo de señalar. Para eso cobra Abraham Mendieta. Para eso cobran los distintos que nosotros en etcétera les hemos llamado farsantes de la 4T, que se disfrazan como periodistas cuando en realidad son eso, propagandistas. Esa función en este pequeño círculo, digamos, de intercambio público es la que desempeñan para propalar, desde luego, siempre ese es el objetivo principal, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, y el otro es también para difamar, vamos, contrarrestar cualquier tipo de reputación que tengan quienes no opinan como el propio presidente, quienes, por ejemplo, en estos momentos sabemos que no se está planteando el gobierno de la República una reforma al Poder Judicial de la Federación, sino su propia destrucción. Y así es como, en efecto, pues surgen estos personajes como Ricardo Sevilla, que de vez en vez se lanza en contra de Enrique Krause o en contra de Héctor Aguilar Camín, llamándole a sus injurias reportajes y en efecto soportándose en buena parte de los propios usuarios que ya están convencidos o que en efecto también pues desconocen en efecto los géneros del periodismo, la rigurosidad que implica siempre la hechura de un reportaje. Así se trata, por supuesto, de igualar los dichos y los dicterios, los adjetivos, como los que ellos siempre usan, porque ustedes se han dado cuenta de que son prolijos en ello, pues con el argumento razonado. Por eso, insisto, es harto erróneo plantearles a ellos en los mismos términos lo que justamente ellos buscan, explotar los pocos mecanismos de comunicación que hay en las redes sociales. Puedo mencionar distintos nombres que tienen funciones igualmente distintas, encomiendas fundamentales, unos con más o con menos rubor o vergüenza, funcionan de esta manera
para el gobierno de la República, y otros en efecto no lo hacen, y lo hacen con una confrontación permanente o sistemática, como es el caso de Vicente Serrano, por ejemplo, que no sabe hilvanar más de un argumento que no tenga que ver con el supuesto chayote que a él le obsesiona tanto, o las actitudes que quienes hacemos periodismo pudimos haber tenido en administraciones anteriores a las del presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Y así nos podemos ir, incluso con la función que tiene el propio Lord Molécula, que también recibe sus propios incentivos económicos para hacer, digamos, la imagen que se reverencia al presidente. Ustedes han visto, no se enlaza nunca en una discusión. Nadie lo hace, pero en particular Lord Molécula no se enlaza nunca en una discusión con nadie, porque en efecto lo que él hace o su función es justamente mostrar esa abyección, esa inclinación en favor del presidente de la República. Así nos vamos con un puñado de personas más que tienen u obtienen sus prebendas a partir del erario o asumiendo distintas funciones, como el caso de Sabina Berman, que igualmente se la pasa denostando una y otra vez a quienes participan, quienes participamos en este pequeño, insisto, en este pequeño universo, de tal suerte que le sale muy caro al gobierno federal, pero esto surge de nuestros propios recursos, estos que se acopian a partir del pago de los impuestos. Nos vamos con uno y otro y otro y otro y otro personero, pero lo importante aquí es señalar cómo se incrustan justamente allí y forman parte así de una maquinaria compleja que desde luego también atiende, por ejemplo, en YouTube. Como lo hemos visto ya, por ejemplo, con el citado Serrano o con el señor Sevilla, que ahí también pues tratan de ser todavía más atractivos para el gobierno porque extienden sus vasos comunicantes a través de este tipo de plataformas, en donde en efecto pues su función es esa, tratar de inhibir y tratar de desacreditar a quienes pues tienen obra publicada, a quienes intelectuales hacen propuestas, a quienes tienen además una articulación tal que les permite, pues en efecto, persuadir a quienes quieran escuchar, quienes se respetan a sí mismos, quienes se incentivan con el conocimiento y el pensamiento, y eso es justamente la dinamita que tiene el propio populismo. Esa es la función, esa es la misión que tienen, y por supuesto también hay que decir, llegan a contar en este casi insignificante universo, pero eso sí, es muy estruendoso, llegan a también tener pues un polo opuesto que se les asemeja, ¿no? Porque también existen dentro de la propia oposición quienes pues renuncian a la aventura de pensar, quienes son también abundantes en el empleo de los propios adjetivos, quienes también utilizan el grito estentorio a través de la palabra en las propias redes sociales, y con eso ahí se van digamos jugando ellos mismos, haciéndoles justamente el caldo gordo a quienes no quieren que haya ideas, sino que haya escupitajos llenos de sal y pimienta, en donde pues lo que se trata de dirimir es quién tiene el adjetivo más certero, más estruendoso entre uno u otro, y ejemplos de ellos los he dado, por supuesto. Ahorita en estos momentos me viene a la mente Carlos Alarraqui y los célebres motes de los que incluso él todavía se siente orgulloso, o el propio Pedro Ferriz de Con, por citar solo algunos casos pues de esta manera de entender socarrona y bobaliconamente la dinámica que tienen los propios medios de comunicación, en particular Twitter, y este universo de entre 700,000 y 1,000,000 de personas que va encarcelando las propias ideas, las va encapsulando. Es la función de los pregoneros de la 4T, y así es como, bueno, pues también muchas veces se les hace el juego. A mí me parece que lo fundamental es, en este reducto pequeño y en cualquier otro reducto también de las propias redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, vale la pena continuar con la argumentación dirigiéndose no a ellos, porque ellos tienen esa función de acabar, de explotar cualquier tipo de argumentación, sino dirigirse a los propios ciudadanos que en efecto podrían estar esperando, y esa es la apuesta, en efecto, que haya argumentos, que haya ideas,
y es, me parece, la manera más efectiva, digamos más de mediano y largo plazo, pero más efectiva de enfrentar al populismo autoritario.